Seguimos aquí en el programa para conversar con el congresista Tomás Zamudio, que está pues en nuestra ciudad en esta mini sesión descentralizada que han decidido hacer los 6 congresistas electos por Arequipa. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido por esta gentil entrevista, siempre vengo con la mayor cordialidad. Cosa que yo le agradezco mucho. El día de ayer tuvieron una primera reunión, estuvieron con los consejeros regionales, algunos alcaldes provinciales y también con los alcaldes distritales, tengo entendido. Bueno, esta experiencia, como la de ICA y como la que yo estilo hacer, por ejemplo, en la legislatura anterior para hacer el proyecto de la defensa de las 5 millas marinas, tuve audiencias públicas con los pescadores artesanales de la región sur, lo que me permitió ver con buenos ojos las observaciones, los aportes y los puntos de vista de los pescadores artesanales. El de ICA fue una experiencia sinceramente extraordinaria. Nosotros, cuando vemos a través de los medios de comunicación que es la única región que tiene empleo al 100%, hemos constatado que puede ser en números, pero en la práctica la mayoría que son trabajadores del agro perciben sueldos 20, 25 soles. Es un subempleo, no es un empleo per se. Un subempleo, y que ellos salen a trabajar a las 4 de la mañana y regresan a las 6, 7 de la noche. Congresista, pero que ustedes, ¿no?, la delegación Characata de congresistas que están en el Congreso, vengan regularmente a Arequipa, y no solo a la ciudad, tengo entendido, van a hacer una sesión en Islay y en futuras visitas también van a estar en otras provincias. Si se repite esto en las delegaciones de las demás regiones del país, ¿no sería redundar hacer estos viajes moviendo todo el pleno a distintas regiones del Perú? Nosotros tenemos mensualmente, la última semana de cada mes, lo que se denomina semana de representación. En la anterior legislatura cada uno lo hacía por su cuenta. Y ahora, como tenemos un compromiso firmado antes de la juramentación, que se denomina la Agenda por Arequipa, me parece un avance fabuloso, porque al margen de las diferencias políticas que podamos tener, los 6 congresistas apuntamos en una misma dirección. Y ayer precisamente hemos atendido desde las 8:30 de la mañana aproximadamente hasta las 10 de la noche. Correcto, pero mi pregunta era por el tema de desplazar todo el Congreso, los 130 parlamentarios moviéndose de una región a otra cada cierto tiempo, generando, si bien un gasto que han ajustado, pero sigue siendo un gasto. ¿Cuál es el propósito si existen estas obligaciones que tienen como parlamentarios de hacer sus sesiones descentralizadas? Sí, precisamente con la experiencia de ICA, que ha sido una experiencia extraordinaria, porque es una región que fue sacudida por un sismo, por un fenómeno natural que destruyó gran parte de la población, donde hemos constatado de que de las donaciones, de los aportes del gobierno central y de todos los fondos que se destinaron a la reconstrucción de ICA, automáticamente no se ha hecho absolutamente nada. Pero ¿tenían que viajar los 130 para constatar algo que francamente todos sabíamos? Bueno, nosotros viajamos en bus, cubrimos nuestros propios gastos y no hemos motivado un gasto al Estado. El evento ha sido el Coliseo de ICA, ¿no? Correcto, pero mi pregunta va al hecho de verdad, ¿no sabían las cosas que han ido a descubrir recién que estaban pasando en ICA? Porque de los reportes que hemos visto, de la información, de las sorpresas que se han llevado, eran cosas que se habían visto en medios, desde que empezaron las denuncias contra la gestión de Alan García en la reconstrucción de ICA. Es que a veces cuando vamos los congresistas individualmente no tenemos una percepción global de este problema. Ahora los 130 hemos podido apreciar la situación que vive ICA, y precisamente en esto del presupuesto estamos tratando de priorizar en algo para ver cómo podemos reiniciar esa reconstrucción de este pueblo que tanto lo necesita. Ahora se está pensando en que, por ejemplo, las audiencias descentralizadas sean la junta directiva, ¿no?, más los congresistas del lugar, y por ejemplo, si es una zona eminentemente agrícola, irá a la Comisión Agraria; si es una zona minera, irá a la Comisión de Minería, etcétera, etcétera. Ya no va a haber estos viajes así tipo safari
No tanto como Safari, porque ha sido una reunión muy provechosa, señor periodista. Pero va a ser, sinceramente, las próximas... ¿Me está diciendo que ya no va a haber esos viajes, que van a ser más medidos? Hay una propuesta precisamente de hacerlo de otra manera. O sea, que viaje la junta directiva, ¿no? En otros casos la comisión permanente, y en otros casos alguna comisión más la junta directiva, alguna comisión que tenga injerencia en esa región. Correcto. Para terminar con el tema de Ica, luego de su visita, ¿cuál es la primera medida que ha adoptado el Congreso para revertir la situación negativa de la región que ha sido afectada por el terremoto? Hemos presentado, nos dividimos en grupos multipartidarios, hemos presentado informes, cada grupo. Lo que se está haciendo es un resumen de todos estos informes para ver las prioridades. ¿Ante quién presentan estos informes? Ante el presidente del Congreso. Entonces el presidente del Congreso elabora las prioridades por zonas, por cada uno de los distritos. Por ejemplo, todos los distritos de la región han sido, hemos asistido, nos hemos reunido con los alcaldes, nos hemos reunido con las autoridades, con los agricultores y con el pueblo en general. Entonces, los 130, bueno, viajaron por grupos, tengo entendido, de 3, 2 hasta 4. Cada uno de estos grupos presenta un informe y Daniela Bogatás va a decidir las prioridades de las necesidades. Bueno, las prioridades ya están señaladas en cada uno de los informes. Además, nosotros tenemos un consejo directivo al cual pertenezco, que tenemos que revisar ese informe final para luego hacer la gestión correspondiente ante el Ejecutivo. Correcto. Mira, tarde o temprano, o sea, mejor dicho, una vez que ustedes terminen con esta parte que es el papeleo, van a ir ante el Consejo de Ministros y decirles, señores ministros, esto necesita Ica, a ver qué hacemos. Por sectores, ¿no? ¿Cómo haríamos? Vivienda, será vivienda, ¿no? Agricultura, serán los temas agrarios, porque también hay el problema ahí del estrés hídrico. Claro. En Ica tiene el problema de la escasez del agua, a pesar de que ellos tienen alta tecnología de riego, tienen riego tecnificado por goteo. Pero volviendo a lo de Arequipa. O sea, pero para terminar, esta va a ser la mecánica siempre de las visitas que hagan descentralizadas. Y son las mecánicas que nosotros hemos estilado, por ejemplo, el año pasado cuando hice el evento de las 5 millas, como consecuencia de una ley para derogar el decreto supremo 003 que recorta las 5 millas marinas para la pesca artesanal en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Correcto. Volvamos entonces a Arequipa. De la reunión de ayer, ¿cuál ha sido, considera usted, la demanda más inmediata que le han hecho tanto alcaldes como consejeros? Bueno, nos hemos reunido primero con el gobierno regional y el consejo regional en simultáneo con los consejeros, donde nosotros nos hemos ratificado en el acuerdo por Arequipa que nosotros suscribiéramos hace algunos meses, que son el tema de Majes-Iguas 2, el tema de la interoceánica, el gasoducto, el tema del gasoducto, la petroquímica, la carretera Quilca-Matarani, incluso hemos visto temas que nos han sugerido ellos y que hemos conversado respecto a los consejos de Cuenca. Tenemos una ley vigente, denominada la Ley de Recursos Hídricos, que señala de que se debe conformar los consejos de Cuenca, porque nosotros hablamos de gestión integrada. Esta ley está inspirada en la legislación brasilera, mexicana y española, y se habla de gestión integrada de Cuenca. Y para hacer gestión integrada de Cuenca, tenemos que establecer los consejos de Cuenca, que están compuestos por representantes de los gobiernos regionales, si son cuencas interregionales, por los representantes de los municipios, usos agrarios, no agrarios, universidades, y lo que se denomina ahora las salas, que son las autoridades locales del agua. La novedad es que, aparte de interesarse por la gestión integrada, la planificación de cabecera desembocadura del recurso hídrico, es que la opinión de los consejos de Cuenca debe ser vinculante. Es una opinión, la opinión prevalece para las autorizaciones, para las licencias, y no permitir el abuso del pasado que hicieron las administraciones técnicas de los distritos de riego, pero las salas realmente vinculante.
Porque ese también es un punto que se ha puesto en duda en la ley de pueblos indígenas. Todavía no se ha terminado de resolver, hay muchas dudas sobre si va a ser vinculante. En este tema de las cuencas, realmente como congresistas pueden decir, señores, lo que se decía aquí es de carácter vinculante. Le explico. El artículo 34 y el 62 del reglamento se habla, por ejemplo, de prioridades de los derechos de agua, claro, de los derechos de uso de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, piden la licencia A, B, C y D, ¿no? Entonces el Consejo de Cuenca evaluará e informará cuál de estas solicitudes tiene prioridad. Pero y ese informe por encima de la autoridad del agua, por encima del Ministerio de Agricultura. No, es un complemento. O sea, la licencia donde parte, en la cuenca. Y tiene sus trámites. Por ejemplo, si no están conformes, por ejemplo, en la primera instancia, que es la autoridad local, pasará a la autoridad administrativa, denominada la AAA, y de ahí la última instancia, hasta que se instale el Tribunal de Controversias, es la Autoridad Nacional del Agua, más conocida como ANA. Claro. En ese sentido, conversamos con el presidente del gobierno regional, ya se están haciendo los planteamientos preliminares para hacer la cuenca del Chili. Yo creo que tenemos varias cuencas, a Caribe y la Unión, la cuenca de Locoña, Camaná, Tambo, Chile. Entonces es necesario hacer estos consejos de cuenca para resolver un problema que son conflictos incluso hasta entre regiones, cuando nosotros debemos de llegar a acuerdos. Tenemos lo de Majesiwa como mejor ejemplo de tema de problemas. Claro, estamos en la época del calentamiento global. Hay un tema que no puedo dejar de tocar. El día de ayer entrevisté a un representante de registros públicos que había elevado una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso. El tema es por conflicto de intereses. Sostienen que usted tiene unos terrenos, unas chacras, y de alguna forma esto pues entra en conflicto con su pedido de integrar la Comisión de Agricultura del Congreso. Bueno, un gran porcentaje de integrantes de la Comisión Agraria son agricultores. Con ese criterio de esta denuncia, que todavía no ha sido notificada. ¿Todavía no la han notificado? Todos los... ¿No le han dado este papel todavía? No, los integrantes de la Comisión de Vivienda tampoco podrían integrar, porque tienen casas, tienen agua, desagüe, y tienen... Pero temas, es distinto, porque si se dedicaran a construir viviendas, si tuvieran un negocio de viviendas, ahí se habría un conflicto. No es que por tener casas, que es el caso de las chacras. En mi caso, yo tengo una chacra que es de mi propiedad, no tengo nada que ver con... ¿Qué cultiva ahí? Para llevar, se siembra cebolla, se siembra arroz, se siembra frijol. Ya. Arroz no, porque ¿Puede decir más o menos cuáles las dimensiones de su chacra? Bueno, es pequeño, no llega a 4 o 5 topos. Ya. Entonces es una chacra pequeña, que la tengo hace más de 20 y tantos años. Pero a usted, usted vive de esta chacra, recibe unos ingresos, digamos... Es un pequeño complemento, porque la agricultura, tú sabes que no está muy bien. Yo trabajo como abogado también, o trabajaba como abogado. ¿Puede hacernos un aprox de cuánto recibe por la chacra mensualmente? Si es que se puede hacer ese cálculo. Son ingresos mínimos, apenas se cubre a veces los costos de producción, porque a veces, por ejemplo, siembra cebolla, y el precio de la cebolla, por ejemplo, es 50 centavos o 60 centavos para recuperar tu dinero. Pero a veces cuando la producción ya está para la venta, baja 20, 30 y generalmente se pierde, ¿no? Porque no hay estabilidad en la venta de productos agrícolas. Pero lo que me he podido enterar por los medios de comunicación es de que yo he hecho varias propuestas, varias iniciativas que las hemos conversado en programas, por ejemplo. A mí lo que me llamó la atención fue que ayer nos decía, y está en este documento, que usted ha propuesto la construcción de una carretera que precisamente pasa al costado de su chacra. Esto es